tardes. Vamos a desarrollar este tema en medio del bullicio de las calles de Oaxaca. Estamos en una cafetería. Creo que es un tema fundamental, el tema de la unidad. Voy a seguir 3 líneas fundamentales. Según Enrique Dussel, en el pensamiento de Marx, el mesianismo, la historia y la filosofía van unidas en el pensamiento crítico. ¿Qué nos tienen que decir a nosotros el mesianismo, la historia y la filosofía de la unidad? ¿Cómo concebir la unidad? No es cualquier tema. La disyuntiva hoy en México es: ¿nos unimos o no? Y nos unimos, y con quién, y nos unimos y hasta cuándo. Esa ha sido la disyuntiva histórica en América Latina, porque la estrategia fundamental del imperialismo norteamericano en América Latina siempre ha sido: divide y vencerás. Es el mesianismo de la unidad. Voy a desarrollar ese tema con humildad y con respeto. Yo soy laico. Eso no significa que no entre en un estudio respetuoso del mesianismo del maestro, como le llama Marcel a Jesús, y el mesianismo de Walter Benjamin, el mesianismo de la teología de la liberación, que en definitiva no tiene nada que lo separe de la idea marxista de un mundo mejor, de un mundo de obreros, que es en definitiva coincidente con la idea mesiánica. Pero, ¿qué nos dice aquellas comunidades cristianas originarias? ¿Qué nos dicen aquellos apóstoles? ¿Qué nos dice Jesús sobre la unidad? Yo quiero tomar 2 ideas básicas de la vida de Jesús de Nazaret. Primero, Jesús no concebía la salvación. Jesús no concebía la búsqueda de la salvación personal como un acto individual. Es lo que la iglesia hoy ha tratado de hegemonizar. Jesús no concebía la salvación como una búsqueda autista, robinsoniana, del perdón o el paso al más allá. Yo creo leer, me disculpan que no pensemos igual, pero yo creo leer en la vida de Jesús que para Jesús la salvación siempre es el producto no solo de la acción colectiva, sino el premio a ese colectivo. Y creo entender eso porque cuando Jesús dice: ama al otro, ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús le está dando un golpe formidable al individualismo, que ideológicamente es una de las bases fundamentales de la modernidad y del capitalismo colonizador del ser humano. Para colonizar al hombre había que separarlo de los otros, dejarlo solo, ponerlo a competir con el otro. Y Jesús nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese acto de amar al prójimo como a mí se consolida la unidad de los oprimidos. Porque ese prójimo es el otro que está ahí. Y cuando Jesús nos invita a ser solidarios con ese prójimo, cuando Jesús de forma muy explícita divide el pan y el vino, ¿qué está haciendo y qué nos está proponiendo? El capitalismo lo que nos propone es: aquí está mi pan y mi vino, a ver cómo tú resuelves tu problema. El capitalismo lo que nos propone como lógica es: pues ya yo tengo mi pan, tengo mi vino, ya yo estoy seguro en mi casa, con mi barda, mi familia está bien, ya yo tengo mi rosca, ya yo tengo mi café, pues como tú le haces, ¿no? Y cuando estoy encerrado en ese bienestar individual y no me detengo a pensar lo que hay más allá de mi puerta, yo no puedo ser un
católico consecuente, yo no puedo ser un cristiano consecuente, yo no puedo ser un judío consecuente si la lógica de mi vida es una lógica egoísta, individualista, meritocrática, competitiva y egocéntrica. Porque cuando Jesús comparte o divide el pan y el vino, lo está haciendo por acá, porque para él el hambre del otro y la necesidad del otro es propia, lo toma como algo personal. Ahora que es tan común decir, no lo tomes personal, no me imagino si Jesús no lo hubiera tomado personal, no hubiese dividido el pan y el vino, ni hubiese hecho todo lo que hizo para que comprendiéramos que en la unidad está nuestra salvación. Eso era desde el punto de vista mesiánico. Recuerden aquella idea de Walter Benjamin que decía: Walter, el Mesías viene muchas veces, el Mesías es la clase obrera. Cada vez que la clase oprimida se levanta y se rebela contra el capital, se abre una grieta en la historia y aparece la posibilidad de que ese Mesías, que es la clase obrera, nos regale ese paraíso terrenal que todos nos merecemos. ¿Qué nos dice la historia? Ahora no me voy a referir a la historia de la isla de Cuba. Hay una de las reflexiones de Fidel del año 1998, una de esas hermosas reflexiones que Fidel nos regala y que le puso el nombre de la unidad necesaria. Comienza diciendo: en la historia de Cuba hay un axioma que se cumple con exacta regularidad. En los momentos de grandeza prevalece la unidad. En la desunión, la derrota es cierta. Y pone muchísimos ejemplos de la historia de Cuba donde fuimos derrotados por la falta de unidad, por el caudillismo, por el regionalismo, por el sectarismo. Es fundamental comprender que sin unidad no habrá victoria. Sin unidad no podremos enfrentarnos a ese enemigo histórico. Porque desde el punto de vista de nuestros hermanos creyentes, de todas las creencias, el Mesías es la unidad. Y un ejemplo bíblico sería: el sufrimiento de Jesús se dio también por la falta de unidad. Y el trabajo posterior de los apóstoles fue la búsqueda de unidad. La unidad para el pueblo de Cuba fue fundamental. Y hoy es fundamental. Nunca hemos logrado todo. Siempre hay grupos. Tú entras hoy a las redes y ves muchos youtubers hablando mal de Cuba, denigrando la revolución, pero hay una enorme mayoría, más del 88% del padrón electoral se presentó a las últimas elecciones, donde fue elegida la Asamblea Nacional, el Congreso de Cuba, el Parlamento cubano, y en ese Parlamento cubano fue elegido Miguel Díaz-Canel como presidente de la República. Por ahí andan unos youtubers que le llaman compañero Miguel Díaz-Canel el puesto a dedo. El puesto a dedo, no fue puesto a dedo, fue puesto por la unidad del pueblo. Fue puesto por la sólida unidad del pueblo cubano en torno a su revolución. Por eso es importante preguntarnos, bueno, desde el punto de vista de la historia nos da lecciones fundamentales sobre la necesidad de la unidad. Y desde el punto de vista filosófico va a depender de las posturas de cada quien. Porque si uno conversa con nuestro querido amigo, nuestro respetado y admirado amigo Jaime Luna, en la filosofía de la comunalidad de los pueblos oaxaqueños, la unidad es fundamental. Y los pueblos oaxaqueños han podido resistir la embestida del capitalismo cultural, de la sociedad del espectáculo, del American Way of Life, gracias a que una de las cosas fundamentales que hay hacia el interior de los pueblos comunales de Oaxaca es la unidad de su comunidad en torno a una forma de existencia, a una forma de vida, a una forma de sobrevivir. El día que esa comunalidad pierda la unidad,
perderán la batalla frente al capitalismo. Filosóficamente, en la filosofía de Walter Benjamin, precisamente en las tesis sobre la historia, Walter Benjamin habla de la unidad necesaria, la unidad en torno a la búsqueda de la emancipación. El enemigo histórico al que nos enfrentamos es terrible. No lo vamos a vencer si estamos divididos. Y muchos compañeros con los que tenemos análisis, polémicas y discusiones son hermanos nuestros, y a veces no caminamos juntos. Porque tenemos que reconocer los hechos por encima de nuestras opiniones y por encima de nuestras ideas. Hay algo que es indiscutible para este país. El actual presidente que ustedes tienen fue puesto por una mayoría humilde, 30 millones de mexicanos se lanzaron a votar por ese hombre. Y hay una idea detrás de la cuarta transformación. Los caminos que se están caminando tal vez no son los que querríamos, las cosas que se están haciendo no son exactamente las que querríamos, el modo en el que estamos haciendo las cosas no va a satisfacer todas nuestras necesidades. Algunos están apurados porque se resuelva su problema y se salen de la fila y quieren que los atiendan a ellos primero. Además, si no los atienden ya nada sirve, todo esto no vale nada, porque mira, ya le dijimos hace un año que resolviera esto, todavía no se resuelve. Y a veces no somos capaces de calibrar el tamaño del problema que nosotros heredamos de los gobiernos neoliberales. Las grandes problemáticas sociales que hay que resolver en este país superan por mucho un sexenio. Vamos a pasar muchos años tratando de avanzar en esta tarea. Si nosotros empezamos a desunirnos, a apedrearnos unos a otros, a acusarnos con el dedo unos a otros, nosotros no vamos a poder cumplir con la misión histórica que nosotros tenemos. Por tanto, los dejo con estas preguntas para debatir. Si tú eres un humilde empobrecido como yo, ¿qué nos separa? Si tú, policía o militar, eres un zapoteca, un mixteca empobrecido como yo, ¿qué nos separa? Hay un poema de Guillén por ahí hermoso. Guillén le decía a los soldados: no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, tú, yo, tú, yo de abajo, tú también. Maestros, soldados, campesinos, pescadores, pensemos en la necesidad de unirnos, aunque tengamos diferencias, para que no sea la desunión al final la madre de nuestra derrota. Muchas gracias. Visto así, tendríamos entonces que entender que la unidad no solo es una necesidad histórica. La historia de Bolívar, de Zapata, Villa, intervención norteamericana en México, la dictadura latinoamericana, todo eso nos demuestra que sin unidad no podemos enfrentar a un enemigo tan poderoso. Pero no solo la unidad es una necesidad histórica, también la unidad es el fundamento de la salvación, si lo vemos teológicamente. Sin unidad se postergará eternamente el sufrimiento. Sin unidad no podremos construir desde el punto de vista teológico la justicia para todos los hombres. Y desde el punto de vista filosófico, la unidad es la esencia con la que queremos destruir la filosofía del imperialismo neoliberal. La unidad por sí ya es filosóficamente un parteaguas con respecto a la lógica
depredador de los imperios. Interesante, ¿verdad? Y así, con la sonrisa de los niños a nuestras espaldas, nos despedimos. Nos vamos porque nos amamos y nos vemos porque volvemos y porque queremos. Gracias por habernos permitido compartir este pequeño espacio, algunas ideas que pueden ir poco a poco cambiando el mundo. Chao, pescado.